Pendejo, ¿qué excusa tienes hoy que decías que lo ibas a traer antes? A ver, lo siento chicos. Esto no volverá a pasar y la razón de tarde tanto en subir los capítulos es el tema de las clases y que ponerle muchas imágenes al vídeo es muy tardado, por eso os pregunto si ¿queréis que siga poniendo muchas fotos o queréis que ponga pocas pero los capítulos serían más seguidos? Bueno, fuera del relleno, os presento el cuarto capítulo de Vegeta traicionado. Póngame la intro XD. Bueno, todo seguiría en el salón de la casa, donde se encontraban Rias sentada enfrente. Tendría a Irina y Zenobia, y Rias les diría que les podía ofrecer a la heredera del clan. Gremor y Zenobia diría que sabían que habían tenido enfrentamientos con un exorcista que había sido excomulgado que iba detrás de las espadas sagradas. Rias diría que sí habían tenido enfrentamientos con ese exorcista y les diría de nuevo que les podía ofrecer a las sirvientes de la iglesia. Irina diría que les había ocurrido que podían cooperar para destruir las espadas que eran mal para los dos. Rias aceptaría y les diría que mañana se reunieran en la academia. Las integrantes de la iglesia aceptarían y se irían a que no. Preguntaría por qué el exorcista querría las espadas sagradas. Vegeta diría a Rias como acabó la guerra esa de las tres facciones o lo que sea. Rias diría que acabó en tablas. Vegeta diría que ese cura llevaba algo entre manos y no estaba solo, alguien le ayudaba. Rias diría que como había sacado esa conclusión. Vegeta diría que era fácil, si un cura quería unas espadas que hacían mucho daño a los demonios, para ser su amigo no iba a ser Y. Diría que iba a descansar y se iría a dormir. Entonces al día siguiente se encontraban todo el clan Gremory en el club del ocultismo y estarían hablando todos hasta que de repente un Vegeta callado diría que ya estaban aquí todos. Se callarían y pasarían Irina y Zenobia. Estas sentarían en uno de los sofás hablando sobre de lo que debían hacer, de qué deberían hacer un ataque coordinado. Rias diría que era un buen plan y Irina y Zenobia estarían por irse, pero Zenobia miraría a Asia y le preguntaría si ella era la monja que se había convertido en demonio. Asia diría que sí. Zenobia le preguntaría si ella seguía creyendo en Dios. Asia contestaría que sí, que aún seguía creyendo en el señor. Zenobia diría que sí era así que la dejase exterminarla para que se le perdonen sus pecados. Asia se asustaría, todos no sabrían qué decir o hacer, a lo que de repente Vegeta y se pondrían delante de Asia. Vegeta diría que a esa niña ella no la iba a matar. A Asia Zenobia diría vale y diría si querían hacer un combate amistoso. Vegeta aceptaría y miraría a Kiba y le diría tú conmigo será un combate de 2 para 2. Zenobia e Irina aceptarían, saldrían al patio de afuera. Rias diría que empezará el combate y diría que sería un combate amistoso. Kiba se enfrentaría a Zenobia y Vegeta. Irina esta miraría a Vegeta y rezaría por su alma XD, pero Vegeta diría que se dejase de estupideces y atacase. Irina sacaría su espada sagrada. Atacando a Vegeta, la esquivaría muy fácil mientras Kiba, por el entrenamiento que tuvo con Vegeta, le daría mucha más pelea a Zenobia, pero esta sacaría a Durandal y partiría las espadas de Kiba derrotándolo, mientras Irina se estaría estresando por no poder darle ningún golpe de Vegeta, pero en un descuido de Vegeta por confiarse Irina le daría un corte en la espalda, pero a Vegeta le dolería más de lo normal y no sabría por qué, a lo que escucharía que Rias le estaba diciendo que ahora era un demonio y que esas espadas le hacían mucho daño. Vegeta se enfadaría bastante noqueando a Irina de un golpe y miraría a Zenobia. Esta lo atacaría, pero Vegeta pararía la espada y le daría un golpe noqueando
También a Shinobi Asia curaría a Kiba y después curaría la herida de Vegeta. Para eso Irina y Zenobia habían despertado y Asia, aún habiéndole amenazado, le ofrecería curarlas, pero Zenobia se lo negaría y se irían de allí. Vegeta diría que les gustaba su decisión en combate y le reclamaría a Kiba de que había perdido otra vez. Kiba se disculparía con Vegeta, ni lo miraría y le diría que le daba igual y le hablaría a Rias diciendo que al final, cuando habían acordado ir a por el exorcista, Rias diría que eso justo no lo habían tratado. Vegeta, con una cara de desesperación, diría que eso era lo único que debían tratar. Entonces Vegeta se iría volando. Después de un rato se vería como Vegeta estaba yendo a las afueras de una iglesia, vería cómo estaban entrando Zenobia e Irina. Vegeta las pararía y les diría que si planeaban ir a por el exorcista. Irina diría que no sabían cuándo debían ir. A lo que suena un rugido de estómago era tan convincente que Vegeta creyó que fue él y todo eso, pero descubrió que era Zenobia. Vegeta la miraría, que estaba sonrojada, y les diría que las invitaba a comer. Nota: desde este punto Vegeta no será muy orgulloso cuando no se trate de batallas o partes importantes de la historia. Además, Vegeta pagaría todo con un dinero que le había dado Rias. Fin de la nota. XD. Zenobia e Irina estarían comiendo un montón, pero se sorprenderían de cómo Vegeta comía un montón más. Vegeta les preguntaría por qué querían destruir unas espadas que podían usar ellos para usar contra los demonios, aunque los otros, refiriéndose a los ángeles caídos, se podrían usarlas. Irina le diría que no querían usar esas espadas porque preferían la paz. Vegeta entendería, pagaría y se iría, dejando a Zenobia e Irina bastante desconcertadas. Irina diría que aún siendo un demonio y bastante orgulloso, le caía muy bien Zenobia. Asentiría, mientras con Vegeta estaría volando hacia su apartamento pensando que había descuidado su entrenamiento y vería el botón que le dejó Whis, lo pulsaría y de repente saldría la voz de Whis diciendo que deseaba a Vegeta. Le dijo que quería ver a sus hijos, además quería entrenar. Whis diría que no podía estar mucho tiempo ahí y que debía elegir una de las dos. Vegeta, sin pensarlo, diría que a sus hijos. Whis aceptaría, mientras Vegeta, en vez de ir al apartamento, iría a un bosque que había a las afueras de la ciudad, mientras en la tierra de Dragon Ball Whis llegaría a la tierra y vería a Bulma. Le diría que Vegeta había solicitado ver a sus hijos. Bulma, un poco preocupada, diría que sí. Entonces Whis cargaría a Bra e iría donde estaba Trunks. Estaba entrenando en la antigua cámara de gravedad de su padre y vería a Whis. Le diría que iban a ver a su padre. Trunks alegre aceptaría y se irían, mientras en el mundo de High School Ria, Sakeno y Koneko estaban preocupadas. No sabían dónde estaba Vegeta. Mientras él estaba en un claro del bosque, miraría hacia arriba esperando que llegara Whis, y como él esperaba, se abriría una brecha saliendo Whis y Trunks. Abrazaría a Vegeta. Él le respondería el abrazo, se separaría y le preguntaría a Whis cómo iban las cosas con el tema de la brecha. Mientras cargaba a Bra, Whis diría que según Shin, la brecha cada vez estaba más inestable y que podía pasar cualquier cosa, tanto aquí donde nos encontramos como en la otra dimensión. Vegeta, sin mirar a Whis, diría que estaría pendiente mientras miraba a Bra y le preguntaría a Trunks si había entrenado. Le diría que si se había vuelto muy fuerte. Whis diría que había alcanzado el Super Saiyan 2 muy fácil, tenía mucho potencial. Trunks, Vegeta orgulloso, le daría otro abrazo y le diría que no parara de entrenar. Entonces Whis le diría que Bills le había dicho que te diese las gracias. Vegeta no entendería y Whis, riendo, diría que le salvaste la vida. Vegeta, siguiendo sin entender, Whis diría que salvaste a Shin. Si él muere, Bills también. Entonces Vegeta sabría esto y se callaría. Después Whis dijo que ya debían irse. Vegeta le dio a Bra y se agachó mientras acariciaba la cabeza a Trunks, mientras le decía que se hiciese más fuerte. Enano Trunks diría que se haría el más fuerte de todos. Después de eso, él era de la realeza Saiyajin también. Vegeta le miraría con orgullo mientras Trunks iría con Whis y se irían. Después Vegeta fue a su casa, donde al abrir la puerta Ria, Sakeno y Koneko se le tirarían encima preguntando que dónde había estado todo ese tiempo. Vegeta se levantaría y diría que no les interesaba. De una manera cómica de iría a dormir. Las chicas irían detrás de él. Al día siguiente Vegeta despertaría agarrando una cosa suave y gustosa, pero de repente escucharía un gemido. Vegeta abriría muy rápido los ojos viendo que su mano estaba en un pecho de Rias. Vegeta, muy sonrojado, apartaría la mano gritando que hacían desnudas. Rias diría que tenían calor. XD. Y Akeno diría que pensaba que él no era un pervertido. Vegeta estaría muy avergonzado y se iría de la habitación. Después Vegeta y las
Chicas estaban desayunando cuando Rías dice a Vegeta que él sabía mucho de ellas pero que ellas no sabían nada de él ni siquiera si tenía familia. Vegeta sin mirar a Rías le diría que tenía dos hijos. Rías y Akeno estarían sorprendidas con Eco no porque ya sabía que Vegeta tenía hijos. Rías y Akeno pensarían que Vegeta si tenía mujer o algo y se lo preguntarían. Vegeta miraría para otro lado diciendo que tenía ex mujer. Rías intentaría preguntarle más sobre ella pero Vegeta le gritaría que se callase y se iría de la habitación. Rías miraría a Akeno y estas mirarían a Koneko. Estas sin mirarlas les preguntarían qué querían. Akeno diría que ella había estado más tiempo con Vegeta si sabía algo. Koneko seguiría sin mirarlas y diría que el señor Vegeta le había contado nada de su mujer. Luego de eso se vería a Vegeta, estaría muy pensativo en su habitación, estaría pensando en Bulma, todo lo que pasaron juntos hasta el momento en el que le dijo que no lo amaba a Vegeta. Se le escaparía una lágrima. Después de todo Vegeta se sacaría las lágrimas al sentir una energía familiar. Hasta aquí el cuarto capítulo de esta vaina. Empiezo con los saludos a mis compas Kirito, César, Godi, Kenny del BF. Bueno chicos, como siempre os digo que apoyéis el canal de mi compa que os pongo en la descripción, darle a like y esas vainas y hasta la próxima.